Bienvenidos a Entre Pasión y el Llamado. Esto es un espacio para líderes, pastores, ministros y personas que aman profundamente a Dios, pero que también están aprendiendo a caminar el llamado sin perder el corazón en el proceso. Soy Jennifer Grullón y hoy voy a responder a una carta que me llegó a mi corazón porque lo entiendo profundamente y porque lo he vivido desde los dos lados. Desde el lado del líder que ha cargado ese peso del desorden ajeno, y también como pastora que sabe lo que cuesta liderar a personas que no siempre están alineadas al compromiso de la organización y el orden. Yo voy a guardar, obviamente, completamente la identidad de quien me escribió, inclusive detalles que pudieran, ¿verdad?, pues revelar algo. Voy a ser, ¿verdad?, bien cuidadosa, como también he respondido a otras sugerencias que me han enviado, que de paso, si quieres enviarme también tus sugerencias de tema, me puedes escribir a entrepasionyellamado@gmail.com y allí, en confidencia, voy a estar leyendo tu carta. Esto es un tema que nos toca muy de cerca. En el episodio de hoy, ¿verdad?, se llama Cuando el desorden ajeno te está apagando. Y cuando yo estaba leyendo este escrito de esta persona, podía verme reflejada inclusive en sus mismas palabras en muchos años y mucho tiempo, ¿verdad?, en el que yo también me llegué a sentir así. Y ahora, ¿verdad?, desde la otra moneda, en el caso, ¿verdad?, ahora pastoral, cómo también se vive desde esa posición. Y a veces nosotros nos podemos sentir dentro de nuestra frustración de tener que bregar con personas que pues se mueven más en desorden y desorganización, cuando nosotros ya tenemos, ¿verdad?, pues cierta habilidad de organización y orden, etcétera. Y una pregunta que nos tendemos nosotros a hacer como líderes es ¿cómo puedo aprender a servir con excelencia cuando el entorno no tiene organización, no tiene compromiso de orden? ¿Cómo evito que la carga emocional que esto me genera me robe el gozo? ¿Cómo puedo discernir si Dios me está llamando a quedarme o moverme? Y detrás de todas esas preguntas hay algo que tanto esta persona y nosotros como líderes y pastores tenemos que tener mucha honestidad. Y es el hecho de también nosotros evaluar nuestro desarrollo emocional dentro del ministerio. Esta es una persona que ama servir, no es una persona, ¿verdad?, que para nada tiene pensado apartarse del evangelio, nada de eso. Es una persona que ama poner al servicio de la obra de Dios los dones, el talento que Dios le ha dado. Lo ve como un privilegio. Verdaderamente es un deleite el poder Dios contar con lo que Dios le ha entregado. Pero también, por otro lado, ese desorden ha llevado, ¿verdad?, a una acumulación de agotamiento físico, mental, espiritual. Y hay veces que llegan momentos, ¿verdad?, en los que quizás pasa por la mente el querer preguntarse, bueno, ¿y qué hago aquí? Voy a otro lugar, etcétera. Y no es que la persona esté dudando de Dios, sino que poco a poco esa frustración ha ido aumentando. Y esto es algo, ¿verdad?, que no juzgamos, es algo que es muy real, es algo que ocurre en muchos lugares. Y yo creo que partiendo de esta premisa, quiero honrar la honestidad con la que nosotros como líderes y pastores tenemos que tener para poder salir a flote de una situación como esta. El desorden en la iglesia duele mucho cuando tú eres una persona ordenada. La desorganización en una iglesia duele mucho cuando tú tiendes a ser una persona organizada.
Lo mismo ocurre también en los trabajos. No sé cuántos de ustedes les pasa que hay cosas que literalmente te agotan la paciencia en el trabajo por cosas que tú entiendes que se pueden hacer de X manera porque es más fácil, porque es más organizado, pero no lo hacen siempre, obviamente, a la manera en la que tú tienes en tu mente o tú crees que es mejor. Entonces, cuando nosotros estamos en esa posición, somos personas que se nos hace fácil quizás resolver cosas que a otros les cuesta trabajo. A nosotros quizás se nos hace más fácil resolver conflictos, asuntos, logística, programas y cosas que a lo mejor otras personas no ven en detalle o no se les hace fácil resolver. A nosotros se nos hace, ¿verdad?, más fácil hacerlo, pero cuando no estamos en una posición en la que podemos nosotros aportar solución o resolver, eso puede agotarte, pero abismalmente. Y como pastora, sí te puedo decir que desde mi experiencia, lidiar con la desorganización de otros es uno de los desgastes más silenciosos que un pastor y una pastora también viven en el ministerio. Porque también está la parte en la que nosotros como pastores ya somos ordenados, ya somos organizados, ya somos estructurados, pero tenemos que lidiar con líderes que están aprendiendo a cómo serlo. Y si no son líderes, tenemos que lidiar con servidores que están aprendiendo a hacerlo y otros que sí pueden serlo, pero en su rebeldía no quieren serlo. Y nosotros como pastores pues pagamos, no nosotros como pastores, la obra paga las consecuencias de un servidor impuntual, un líder impuntual, un servidor desorganizado, desordenado, un líder desorganizado y desordenado. Nosotros como pastores también tenemos que lidiar con esa situación cuando se nos presenta. Y hay veces que esto, ¿verdad?, nos agota, o sea, nos lleva a nosotros a un nivel de frustración en el que muchas veces hay que tener mucho cuidado porque ese goteo constante de lo que no está funcionando nos puede llevar a tomar decisiones fuera de tiempo. Y esto es algo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tomar con mucha atención y tener mucho cuidado. En Proverbios 29:18 dice: sin visión, en resumen, el pueblo perece. Y yo también añadiría que sin estructura, también el pueblo se cansa. Hay iglesias en las que estamos en pleno desarrollo de lo que es la visión de la misma. Y este tema es un tema que durante muchos años me ha tocado de cerca y he lidiado también en consejería de líderes también de otras iglesias, en las que también les he enseñado y les he ayudado a entender en la temporada en la que se encuentra su iglesia. Durante esos primeros 10 años de una iglesia no tiene una estructura quizás tan definida como la tuviera una iglesia de un concilio o de una denominación o un movimiento que lleva muchos años. Y eso es un error que nosotros como pastores obviamente cometemos mucho, porque nos comparamos nuestra estructura y nuestra forma de organizarnos con un ministerio que tiene quizás mucho más gente comprometida o tiene mucho más madurez en la visión por los años que tiene. Entonces, nosotros desde el lado del líder, tratar de entender, aunque quizás no se lo expliquen en la iglesia, pero tratar de nosotros identificar en qué temporada se encuentra la iglesia en la que tú estás, te va a dar mucha paz y mucha sanidad. ¿Por qué? Porque si tu iglesia está aún en una etapa de aprender a estructurar, de conocer la visión que realmente Dios le dio a esa iglesia en particular, obviamente va a haber muchos momentos de desorden, de desorganización, etc. Entonces, esto es algo que va a tomar tiempo. Así que yo como hijo de la casa, hija de la casa, yo por lo menos como que aceptar es que, ok, espérate, es que la iglesia se encuentra en esta temporada, me va a dar paz. Claro, no es una licencia para también llevarte a una frustración en la que, pues entonces yo tengo que aguantar a lo que entienden la visión de la iglesia, a lo que madura la visión de la iglesia.
Eso tampoco es así, pero hoy te voy a dar, ¿verdad? Voy a tratar de poder darte algunos consejos que te va a ayudar a poder lidiar con eso que estás, ¿verdad?, sintiendo. La frustración que estás sintiendo ahora mismo no es en sí como tal el problema, es una señal. Y antes de nosotros actuar sobre ese sentimiento, tenemos que aprender a identificarlo bien. Porque puede estar diciendo varias cosas al mismo tiempo. ¿Estoy cargando más de lo que me corresponde a mí cargar? Es una pregunta que tú como líder y como pastor debes de hacerte, pero tienes que ser profundamente sincera y sincero. Mis dones no están siendo honrados en este espacio. Necesito un límite que todavía yo no he puesto. Necesito descanso antes de tomar cualquier decisión. Este ambiente no está siendo honesto conmigo. Dios me está formando o preparando para otro nivel. O sea, la frustración no siempre significa que te tienes que ir, pero tampoco siempre significa que te tienes que quedar. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué Dios me está enseñando a mí particularmente? Por un momento deja a un lado el caos que hay en la iglesia, el desorden y la desorganización. Ahora vamos a centrarnos en ti. ¿Qué Dios te está enseñando a ti? Porque el primer paso obviamente no es decidir, es discernir. Y eso es básicamente lo que también esta persona con mucho amor y respeto me escribe, ¿verdad? En ese escrito, en esa carta. Antes de tomar cualquier decisión, tenemos que hacernos, ¿verdad?, estas preguntas delante de Dios. Y la primera es, ¿estoy agotada del lugar o estoy agotada o agotado de yo no tener límites? Porque no siempre, ¿verdad?, es el ministerio. A veces es que tú nunca aprendiste a decir que no dentro de él. Y eso es algo que es tuyo, no es algo del lugar. Ahora, nosotros como líderes y como pastores tenemos que tener la madurez de cómo decimos el no. A veces nosotros no vamos a poder decir que sí, vamos a tener que decir que no, pero podemos brindar una solución. Por ejemplo, yo tengo líderes que cuando yo los necesito para X o Y cosas, que no pueden, ya ellos, ¿verdad?, se les ha revelado, claro, se les ha enseñado también, pero ellos ya se les ha ido revelando en el corazón. Mira, pastora, yo honestamente no voy a poder asistir a esto, pero brindo esta solución. Tengo esta persona que puede llegar temprano y puede hacer esto y esto y esto y esto, que básicamente soluciona lo que yo y la obra está necesitando. O sea, nosotros como líderes y pastores también tenemos que tener amor y empatía o compasión cuando decimos que no. Si voy a decir que no, también tenemos que aprender a cómo hacerlo sin que se afecte también la obra. Hay momentos en los que nosotros cuando decimos que no y pensamos que no existe nadie más que pueda hacer lo que nosotros hacemos, créeme que te puede sorprender cómo Dios literalmente levanta a otras personas que también lo pueden hacer. La segunda pregunta es hacerte, ¿he hablado con honestidad con mi liderazgo? O sea, no hablo de insinuaciones, no esperando que otros, ¿verdad?, se den cuenta, que no se den cuenta. ¿Has tenido una conversación directa, con respeto, con madurez y con propuestas concretas con tu líder o con tu pastor? A veces el desorden persiste porque nadie lo ha nombrado con valentía. Yo he tenido momentos en los que sí, a mí se me ha presentado con amor y con respeto y con propuestas. Mira, pastora, esto está pasando, esto está afectando de esta manera, yo propongo esto. Y me lo traen con amor. Pero cuando hay un líder, que también me ha pasado, o un servidor, o miembro de la iglesia, que simplemente se sienta a señalar lo que están haciendo mal en la obra, ahí no hay un corazón genuino. No hay un corazón que quiera aportar realmente una solución a la casa. Y tercero, Dios me está diciendo que me vaya o yo quiero irme porque yo estoy cansado o cansada. Estas dos cosas parecen ser lo mismo, pero no lo son. El cansancio y la humanidad te va a decir arranca. El Espíritu Santo siempre te va a hablar con paz, siempre va a ser claro, incluso
cuando te manda a moverte. Él es muy claro. Ahora, ¿qué opciones concretas para ejecutar yo tengo? No te voy a dejar, ¿verdad?, sola en este discernimiento. Hay pasos que son concretos. Si decides quedarte, hay que aprender a poner límites claros sobre lo que puedes y lo que no puedes cargar. O sea, esas cosas que te están cargando emocionalmente, hay que enumerarlas. Hay que llamarlas por su nombre. Hay que atreverse a llamarlas por su nombre. Deja de resolver lo que no te corresponde resolver. Nosotros como servidores a veces estamos tan acostumbrados a resolver que queremos resolver todo. Entonces tendemos en caer ser muy controladores como tal de los resultados. El desorden que tú tapas nunca se ve ni se corrige. Te lo digo desde mi posición como líder y mi posición como pastora. Literalmente me identificaba como esa persona que literalmente tenía que tapar el desorden siempre. ¿Por qué? Porque mi visión era, tú no lo puedes hacer. Te quejas, te cargas. Hacer esto para Dios, no hay ningún problema. Para mí es un gozo. ¿Lo vas a hacer de mala gana? No lo hagas. Yo lo voy a hacer. Y eso a mí me llevó a tener depresiones. Eso me llevó a estar bien cargada. Eso me llevó a estar amargada en mi ministerio. Eso me llevó a un montón de cosas negativas. ¿Y sabes qué? Un día solté en banda y dije, ¿sabes qué? No voy a cubrir más mis líderes. No voy a cubrir más los servidores. Van a tener que lidiar, literalmente, el verse mal, no conmigo, con Dios y con la congregación. Que eso me dolió hasta la saciedad, sí. Que me llenó de estrés y ansiedad, sí. Porque estaba acostumbrada a cargarlo todo. Y eso me llevaba literalmente a querer cerrar el ministerio, la iglesia, todo, porque estaba harta. Mi amada, mi amado, la solución estaba en mis manos. Tenía que dejar que tuvieran la experiencia de entender por qué es que es tan importante cuando yo les pido a tiempo una organización, cuando yo les pido una estructura, cuando yo les pido una logística a tiempo. No es lo mismo tener a alguien que todo el tiempo está ahí diciéndotelo. No lo van a entender, lo van a sentir como que tú se lo estás imponiendo, como que tú quieres controlarlo. Bueno, pues no hay ningún problema. Vamos entonces a hacerlo desorganizadamente, vamos a hacerlo con desorden, para que tú te des cuenta en la práctica de por qué es importante la organización. Entonces, el nosotros dejar caer las cosas, aunque nos duela porque somos organizados y porque uno dice, Dios mío, pero ¿por qué Dios y la obra hasta la misma congregación tienen que pagar las consecuencias? ¿Por qué no pueden seguir consejos de algo que es tan simple? Vamos a organizarnos. Pero ¿sabes qué? Tuve que entender que no todo el mundo aprende en teoría. No todo el mundo aprende por mis consejos y mi mentoría directa o personal. Aprenden de los errores. ¿Cuántas veces tú has cometido un error y no lo has vuelto a cometer más? Pero a veces si no te dejan cometer el error, no vas a poder literalmente darte cuenta del propósito, del por qué te lo están intentando evitar. Entonces, propon soluciones por escrito a tu liderazgo, a tus autoridades. No te quedes con esa frustración por dentro. Ay, no, pastores, que usted no conoce, ¿verdad? Mis autoridades, ellos no tienden a tomar bien las cosas o tengo miedo de hablarle. ¿Sabes qué? No controles la reacción de ellos porque no lo puedes controlar. Eso tú solo dejas a Dios. Por tu parte, cumple con el fruto del Espíritu, con madurez. Ve en ayuno, ve en oración. Ve con fundamentos bíblicos con cuidado, no versículos bíblicos para tirarle tampoco al pastor y al liderazgo, no. Pero ve con amor, ve con cuidado, ve con corazón genuino. Y la reacción, pa' con Dios. Dios se va a encargar de la reacción y del liderazgo, ¿verdad? Con la que ellos pues reaccionen.
Encuentra a alguien dentro o fuera de ese ministerio con quien puedas procesar lo que estás cargando y lidiando, pero que sea una persona espiritualmente, una persona que no le va a echar más leña al fuego. Decide conscientemente que estás ahí por obediencia y no por obligación, y eso lo cambia, mi amada, mi amado, todo. Eso lo cambia todo. Estar consciente que yo estoy aquí por obediencia, que no puedo controlar el que esta persona y el otro llegue a tiempo, el que sea organizado, el que sea ordenado. ¿Sabes qué? Hay que nosotros cerrarnos literalmente a entender. Yo cumplo hasta aquí. Yo soy puntual. Yo soy responsable. Yo soy organizada. Yo soy estructurada. Delante de mi papá, yo cumplí. Ya está. Entonces, eso nos va a llevar a nosotros poco a poco a enseñarle a los demás. 2. Si sientes, estos son los pasos concretos para ejecutar. Si sientes que es tiempo de descansar. Si es necesario una pausa formal, no es desaparecer, no es dejar de ir a la iglesia. Es hablar con honestidad con tus autoridades, usar ese tiempo para sanar, no para buscar otra iglesia, ni para faltar a todas las reuniones. No, es cuando más, esto es un descanso con cuidado. Tienes que tener una preplanificación, un calendario en donde vas a estar ayunando, donde vas a estar leyendo un libro, donde vas a estar leyendo la Biblia, donde vas a estar cerrando tus oídos a las murmuraciones. O sea, el descanso, cuando se pide una pausa en un ministerio, eso es bien peligroso en el sentido cuando no se hace intencionalmente para seguir, para afirmar tu espiritualidad y tu relación con Dios. Porque entonces eso abre puertas para ver más cosas que no tienes que ver, que en verdad se le deja a Dios. Es para usar este tiempo para sanar, ¿ok? El descanso también es algo que es espiritual. Dios nos lo enseña, ¿verdad? Desde el principio en la palabra. Pastora, lo que pasa es que yo soy la que tengo la carga, ¿verdad? Mayor y no puedo hacer una pausa. Ok, si ese es tu caso, porque yo también lo he tenido, entonces, desde ahora ve preparando qué persona tú puedes ir delegando y puedes ir solicitándole ayuda y ir delegándole pequeñas cosas para que poco a poco puedas entonces planificar cuándo pudieras tomar ese tiempo, ¿verdad?, de pausa. Y 3, si sientes que es tiempo de moverse. Ok, hablando del movimiento de una iglesia o no, es importante que nosotros tenemos que ser obedientes y tenemos que ser diligentes en esta decisión. ¿Por qué? Porque te voy a ser pero transparente, porque en los años que llevo el evangelio son 20 años. Créeme que he visto mucho. Y tengo la conclusión de que en cualquier iglesia, en menor o a mayor escala, si tú eres una persona muy organizada y muy estructurada, vas a tener problemas en todos lados. Problemas en el trabajo, escúchame bien, problema en el trabajo, porque pues, esto es experiencia mía propia. Problema en el trabajo, problema con tu pareja, te lo digo por experiencia, vas a tener problema con tus cercanos, vas a tener problema en la iglesia, porque hay una situación en ti y no en el entorno. ¡Wow! Dios mío. O sea, suena bello el uno decir, no, yo soy una persona organizada y estructurada, pero ¿hasta qué punto? ¿No será que también nosotros rayamos en el control excesivo sin darnos cuenta? O sea, ¿qué cosas tú tienes que aprender a ser flexible? ¿Me entiendes? Porque yo sé también de iglesias que tienen una estructura, wow, Dios mío, envidiable en el buen sentido. Pero que literalmente como quiera, hay áreas en las que tienen desorganización, porque mientras hay personas nuevas en la iglesia que se están entrenando, va a haber desorganización. Entonces, o nosotros aprendemos a lidiar con el entorno y a trabajar con nosotros mismos, o donde quiera que vayamos vamos a encontrar lo mismo. Ahora bien, luego de tú estar años lidiando con un problema severo,
en donde literalmente se afectan cosas a grandes escalas, en donde ya tú has hecho carta, en donde ya tú has comunicado el problema, en donde ya tú oraste, ayunaste y todas esas cosas, y como quiera te sientes ya enferma espiritualmente, ahí entonces hay que literalmente considerar un nuevo lugar, porque si el lugar donde tú estás lleva años en los que no solamente tú, porque si es solamente tú, pues no te debes de mover, trabaja contigo. Pero si es algo global, en la que literalmente toda la iglesia siente lo mismo, en donde todos los ministerios o todos los líderes o todo el mundo está en la misma dinámica, pues ahí son otros 20, me hago entender. Entonces, creo que es importante cuidar el corazón y cuidar también nuestra vida espiritual. Pero viste todas las cosas que te mencioné que maybe tienen que pasar antes de llegar, ¿verdad? A una decisión como esa. Ya es una iglesia y un ministerio en lo que literalmente no le interesa para nada hacer cambios y mejorar en nada, ¿ves? Si eso, ¿verdad? Eso también pues hay que atenderlo, y pues uno también tiene que pensar en nuestra familia y nuestra vida espiritual. Ahora, yo también como pastora he cargado, ¿verdad?, con el desorden de otros. Y he tenido que lidiar con personas que tienen el don, pero no tienen la disciplina. Eso pasa todo el tiempo. Qué difícil. He construido estructuras que otros desarmaron en 3 segundos. He sentido esa frustración específica de ver el potencial que podría ser y ver lo que realmente es esa persona. Y lo que yo aprendí de esto es que no puedo cambiar a nadie. Sí hay un periodo, en este caso para los pastores que me escuchan, hay un periodo como de prueba. Hay un periodo como de gracia. No es que yo voy a tener un líder 10 años con el mismo problema de desorden y desorganización cuando se le ha dado una y otra y otra y otra oportunidad. Y si no ha habido nada de mejoría, porque hay líderes que se me han tardado un montón en aprender a ser organizados. Pero he visto un pequeño progreso. O sea, pero si tú tienes un líder que hay cero progreso. No, nosotros como pastores tenemos una responsabilidad. Y esa persona con mucho amor, ya luego de haber tenido reuniones, se le ha llamado la atención, se le ha dado consejería, estructura, se le ha enseñado hasta cómo organización personal. Si luego de todo eso ese líder mantiene esa disciplina, esa mala disciplina, lamentablemente hay que removerlo como pastor. Eso sin ninguna culpabilidad, porque tu compromiso es con Dios. Entonces, mientras tengamos ahí un líder que lamentablemente no se sujeta, que no se somete a esa mentoría que constantemente tú le estás dando, ¿sabes qué? Aunque tú creas que no, hay otros sentados en la congregación que Dios puede levantar, y muchas veces el menos que tú crees, ya lo he vivido, Dios lo puede levantar para ejercer con excelencia y con mejor disciplina el ministerio y en la obra de Dios. Pero yo también tengo que entender que no puedo cambiar a la gente. Solo puedo ser fiel a lo que Dios puso en mis manos. Y ser fiel incluye saber cuándo soltar lo que no me pertenece cargar. En Mateo 11, 28 a 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si la carga que llevas no se siente ligera, te lo digo porque por muchos años yo lo sentí, pero bueno, yo este versículo bíblico a mí me enojaba tanto. Si me dejas ser transparente, me enojaba tanto. Yo decía: Dios mío, Cristo, ¿cómo tú me vas a decir en la Biblia, en este versículo, que ser pastor es ligero, que ser líder es ligero, cuando literalmente siento que esta gente me está matando en vida? Explícame, ¿cómo que es ligero? ¿Cómo que es fácil? Yo me enojaba de verdad. Si la carga que llevas no se siente ligera, tienes que preguntarte: ¿es el yugo de Dios o es el yugo de tu de tu falta de flexibilidad? ¿Es el yugo del desorden ajeno? ¿Es el yugo de tu ser muy controlador?
Me encantaría hacer un episodio de esto nada más. Si ustedes quieren, bueno, tienen que decir en los comentarios, hazme llegar de alguna manera este comentario de esta sugerencia. Créeme que te va a sanar la vida. No es de la noche a la mañana. A mí me ha tomado años. Pero poco a poco lo he logrado. Y la carga se siente mucho más ligera. No te puedo decir que todavía considero que es fácil. Pero sí, la carga se siente mucho más ligera. A quien me escribió esta carta con mucho respeto y amor, y a todos los que se sienten identificados con esta carta y este episodio de hoy, tu frustración no te hace menos espiritual. Tu agotamiento no te hace menos ungido. Y tus preguntas no son falta de fe. Son señal de madurez en algunas áreas que requieres madurar más. Dios tampoco te está pidiendo que aguantes todo en silencio. No. Te está pidiendo que lo traigas con honestidad, que lo traigas en sus tiempos y que ejecutes también. Y desde ahí, con su dirección y esa toma, ¿verdad?, de decisiones sabias, no hacerlo desde el agotamiento, no desde la frustración, siempre desde su paz. Desde esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También sobrepasa el desorden. Así que yo hoy le pido a Dios por cada líder, por cada ministro, por cada pastor y por cada servidor. Yo creo que los servidores también sufren cuando están, ¿verdad?, bajo un liderazgo de líderes que no tienen una organización. No son perfectos. Pero yo sé que los líderes también se pueden estar, ¿cómo se llama? Los servidores, pueden estar también siendo afectados por el desorden en una iglesia y la desorganización. Así que si tú eres servidor y estás escuchando este podcast, porque muchos servidores están escuchando estos podcasts, a ti te digo que apliques lo mismo que he mencionado anteriormente. Los que dan lo mejor y sienten, ¿verdad?, que nadie pues lo ve. Los que organizan, planifican y ejecutan mientras otros no cumplen ni les ayudan. Le hablo a los que aman servir, pero se sienten quizás solitos, se sienten cargados. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios te da hoy discernimiento para saber si es tiempo de hablar, si es tiempo de ejecutar, si es tiempo de hacer silencio, si es tiempo de moverte, si es tiempo de quedarte. Y en este episodio fui bastante honesta, bien transparente, y creo que lo más claro que te dejé saber en este episodio es que primero hay que trabajar con tu interior, con tu forma de controlar, con tu flexibilidad y con tus límites. Luego de que tú trabajes eso y madures eso, si aún así te sigue afectando grandemente, entonces hay otras decisiones que hay que contemplar. Yo declaro en el nombre de Jesús que su llamado en ti y su pasión en ti no se apaga por el desorden de otros. ¿Sabes qué? Aunque tú tengas límites, aún dentro de tus límites, sigues siendo apasionada. Sigue haciéndolo tú apasionado. Sigue haciéndolo con lo mejor que tú puedas, llegando hasta el límite. Y de ahí en adelante, suelta. Que tu orden dentro de ellos sea más fuerte que el caos que los rodea. Este episodio ha sido, creo que, el único más largo en la vida de este podcast, pero creo que era muy necesario. No sé, ¿verdad?, si ustedes son oyentes de este tipo, ¿verdad?, de episodios más largos. Me gustaría saber si a ustedes les gusta lo que yo hago, ¿verdad?, de 15, 20, 25 minutos, o si les gusta episodios como el de hoy. Me dejo dirigir por ustedes. Recuerden que yo no los veo, esto es bien diferente a lo que yo estoy acostumbrada, así que solamente sé cuando ustedes me escriben, cuando ustedes me dirigen en lo que ustedes están necesitando, ¿ok? Así que yo hoy, en el nombre de Jesús, declaro paz. Gracias por escuchar este episodio de Entre Pasión y el Llamado. Y si esto describió lo que tú estás viviendo, compártelo con otro líder, compártelo con un pastor, compártelo con otro ministro, compártelo con un servidor que probablemente pueda estar sintiendo esto, y igual que tú, no se lo va a decir a nadie. Y si tienes alguna pregunta o un tema que nuevamente deseo, ¿verdad?, que ustedes
me escriban, desean que yo trate, que yo escriba, que yo le hable en un episodio, me escriben también en entrepasión.gmail.com. Nos escuchamos en el próximo episodio y no dejen de servir con pasión.